El engaño está en que le pongan a usted a buscar a Dios fuera de sí mismo, ¿sí? Y recuerdo el relato del apóstol Pablo en la ciudad de Atenas, ¿sí? En Grecia. Él recorre esa ciudad durante varias horas o varios días y encuentra 300 templos dedicados a dioses, ¿sí? Templos, o sea, los templos por fuera del hombre dedicados a dioses diferentes, 300 dioses diferentes. Entonces él pasa por esos 300 y se fija en un templo que no tiene letrero, ¿sí? Así como nosotros nos reunimos acá, esta es una iglesia sin paredes y una iglesia sin título, ¿sí? Pero es una iglesia con nombre, identidad de Jesucristo en cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Entendemos eso? Bueno, por eso aquí usted no ve paredes, usted no ve ritos, no ve liturgias, no ve santuarios terrenales, no ve que usted sea tratado como inferior, sino más bien se ve o los vemos como a superiores, dice el apóstol. ¿Por qué? Porque usted no puede presentar a nadie perfecto diciéndole que es menos que usted. Y eso hace la religión. La religión se basa en esto, en un sistema egipcio, ¿sí? Por eso el emblema de las pirámides, porque uno es la cabeza y de aquí para abajo menos jerarquía, ¿sí? Usted puede analizar eso en las religiones tradicionales, tanto evangélicas como católicas, donde hay un sumo sacerdote, o en las evangélicas un sumo pastor de pastores, y de ahí para abajo la chusma, ¿sí? Se llaman jerarquías. ¿Cómo se llaman? Jerarquías. Y Jesús en los días de su carne dijo que en el mundo los hombres se enseñorean de los pueblos, hablando de cómo está distribuido el régimen del hombre, ¿sí? O los gobiernos del hombre, que es Babilonia. Babilonia es sistema político, sistema religioso y sistema económico. Así se sienta Babilonia en todas las naciones de la tierra. Dígame, ¿qué nación no tiene Babilonia con esos sistemas gobernando? Todos la tienen, así se sienta Babilonia. Entonces, Dios le manda a la iglesia, ¿sí? Estar, pero salir del sistema del mundo, ¿sí? ¿Cómo? Que usted tenga libertad para escoger en qué invertir su tiempo, ¿sí? Que usted tenga esa libertad. Yo conozco mucha gente, por ejemplo, en Argentina, conozco casos y en Colombia, que la gente se jubila y ahí sí comienza a servirle a Dios, pero porque ya se jubiló después de los 65 años y ya no tiene mucha ocupación. Ya no tiene fuerza tampoco. Sí. No. Pero qué bueno sería que usted pueda tener una libertad financiera para tener una libertad espiritual más progre, o sea, que progrese más. ¿Sí? Es importante. En eso yo he tratado de ocuparme y he tratado de transmitirlo. ¿Por qué? Porque sé que es poderoso. ¿Sí? Sé que es poderoso. Ahora, estas jerarquías tienen este diseño. ¿Sí? Es un diseño egipcio. Y Egipto es el mundo. Así está diseñado el mundo. Un grupito gobierna toda la tierra y de ahí para abajo todo lo que le sirve. Las élites. Entonces, así también se gobiernan las religiones. ¿Sí? La política. La política. La economía. El sistema económico. Todo Ahora, se gobierna quiero de esa decirle, manera. mire cómo se parecen los sistemas. Ujú. Este es el diseño de todos, con jerarquías, ¿ok? Del sistema del mundo, de la religión, de la política y de la economía, que es prácticamente todo lo que te ofrece sustitutos de las cosas espirituales de Dios. Claro. Ahora, mire esto importante. Todos tienen un local, un título, ¿sí? Sí. Y una razón de ser. Vamos a ver la parte empresarial. Una empresa de lácteos llamada La Vaca que da más leche, ¿sí? Tiene una sede, ¿sí? Tiene una sede y genera dividendos. Ujú. Ahora, cámbielo ahora por el sistema político. Una sede con un partido político, con un nombre de un partido político, y va a la pata de los dividendos. Ahora el sistema religioso. Igualito. Un templo hecho de mano de hombres,
un título, la denominación los últimos arcángeles de la ley del Señor, y van por la pata de los... Dividendos. ¿De quiénes? De los borreguitos que van para allá. Porque usted no les da plata y eso acaba, hermano. Hasta esos templos quedan como ruinas, como los antiguos, así. Para tomarle foto y decir, aquí robaban, aquí eran mercaderes de la fe. Pero aquí no hacemos eso. ¿Por qué está la iglesia del Señor? Muchos se dicen ser la iglesia del Señor, pero dentro de esto no es la iglesia del Señor. Dentro de esta jerarquía y de esta implantación, porque ¿qué es un espíritu de denominación? ¿Sí? Una denominación puede ser denominación evangélica, protestante, presbiteriana, bautista. Póngale, son más de 7 millones de... Eso iba a decir, más de 7 millones de denominaciones. ¿Qué? Un hombre recibe, se ve un versículo y dice, ay, me voy a llamar el Monte Sión. Y levanta un local y trae gente y bueno, este es el rito que hay que hacer. Y Hebreos 9.1 dice que el antiguo pacto tenía. ¿En qué pacto estamos, primero que todo? En el nuevo. ¿Y por qué estamos en el nuevo? Porque ya había... Claro, caducó, pero ¿cómo sabe usted que caducó? Porque hubo un sacrificio perfecto. Eso, y una claro. derramación de sangre. ¿Y qué hizo esa derramación de sangre? Firmó el nuevo pacto. Sí. Y el pacto se activa porque Ajá. necesitaban que el testador muriera. Sí. ¿Y quién es el testador? Jesucristo. En los días de su carne. Pasaron 3 días y resucitó. O sea, acercó el reino, murió, resucitó y lo estableció. Pero luego lo ocultó la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Apostasía significa moverse de un lugar. ¿Moverse de qué? El ejemplo que se me viene a la mente, porque es el más claro, le dedican casi 2 capítulos a ese evento, y es el capítulo 2 del libro de los Gálatas, del 1 al 18 más o menos está concentrado qué significa la apostasía. ¿Y cómo comienza en la iglesia los gentiles? ¿Desde dónde? Disculpa, hermano, qué pena. Gálatas 2 del 1 al 18 más o menos. Ahora, haciendo este énfasis, le digo que el espíritu del mundo, como se maneja el mundo, se le llama que era uno de los 2 evangelios, ¿sí? Uno que fue hasta la cruz de Cristo y uno que se activó con el apóstol Pablo. Entonces el anterior, que era verdad hasta la cruz, se llamaba la circuncisión. ¿Cómo se llamaba? Porque era basado a la ley, a los profetas, a los salmos, ¿sí? La mente de Moisés y la experiencia de andar con Jesús en los días de su carne. ¿Cómo se lo compruebo? Juan dice, en un versículo, dice, todo lo palpable, todo lo que oyeron mis ojos, lo que oyeron mis oídos, lo que vieron mis ojos, es a lo que yo hago referencia a lo que escribo. Porque él expresó lo que le pareció por haber andado con Jesús por fuera. ¿Cuál es el engaño? ¿Ver a Dios por dónde? Por fuera. Claro, ahí lo dice claro. O sea, todo lo que mis ojos vieron, ojo físico, lo que mis manos palparon, mano física. O sea, es lo que estoy escribiendo. Pero es mejor en el espíritu. Escúcheme. Entonces, el engaño está bien, ver a Dios por dónde? Por fuera. ¿Cómo lo presentaba Pedro? Por fuera. ¿Cómo lo presentaba Santiago? Por fuera. ¿Cómo lo presentaba Juan? Por fuera. ¿Cómo lo presentaba Pablo? Cristo en nosotros. ¿Qué significa en nosotros? ¿Fuera o adentro? Dentro. Ay, o sea, hay un principio de verdad. ¿Cuál es el principio de verdad? Hebreos 9.1 dice que el antiguo pacto tenía ordenanzas de culto. ¿Ordenanzas de qué? De culto. La palabra culto también se traduce liturgia. ¿Le parece conocido eso? O rituales. Culto o liturgia, ¿sí? Ay, Que contienen ritos, obviamente. Y dice, y santuarios terrenales. ¿Santuarios qué? Terrenales. ¿Qué sería esto en el sistema religioso? Santuario terrenal. Hecho por mano de hombres. Hombres. Escúcheme, antes de que Sinagogas. llegara
sinagogas de Moisés o de Satanás porque le dan vigencia a lo que dijo Moisés y le dan vigencia a la existencia de Satanás. Estas sinagogas, que se le dice, porque no son iglesias, no son iglesia. La iglesia es cada uno de nosotros. Amén. Y aquí hay una asamblea de la iglesia. ¿Por qué? Porque están muchos miembros. ¿Están muchos qué? Miembros. Unánimes, juntos, como un solo cuerpo. Y una sola cabeza. ¿Ok? Cristo en nosotros. Ahora, Esteban dice, antes de que lo apedrearan, dice, Dios no habita en templos hechos por manos De hombres. Hágase una pregunta, si Dios no habita ahí, ¿quién habita? Una buena pregunta. ¿Sí? Segundo, si Él no habita ahí, ¿dónde habita? Ahora, si no habita en el templo hecho por la mano de los hombres, tiene que habitar en el templo hecho por Él. ¿Cuál es el templo hecho por Él? Diga, mi cuerpo. Mi cuerpo. Mi cuerpo, todo mi ser, mi espíritu y mi cuerpo. Es su templo. Dice, ¿o acaso ignoráis? ¿Cómo dice? ¿Acaso ignoráis que ustedes son el templo de Dios? No lo ignoramos. Eso hace la iglesia. No ignora lo que Dios le estableció. Y cuando digo iglesia, digo amada iglesia. Porque la iglesia que recibió el nombre, que no quisieron los judíos, viene de un pueblo gentil, que no nació en Israel. Donde dice, yo mismo adoraré tu nombre entre los gentiles y lo alabaré. ¿Entiende? ¿Sabe por qué usted es atrapado por el espíritu de la gracia? Primero porque usted es gentil y no es judío. Lo habían engañado con la circuncisión, pero ahora le estamos haciendo el trazo de la verdad para que usted se ubique en su evangelio. Porque hay un apóstol a los gentiles, no hay dos ni 12, hay uno llamado Pablo, ¿sí? Que era un velo de Jesucristo, porque ¿qué espíritu operaba en él? Jesucristo. Entonces no es que estemos viendo el velo Pablo, estamos viendo el espíritu que opera en él para que usted reciba hoy la verdad. ¿Para que reciba qué? La verdad. La verdad no vino con los demás apóstoles porque ellos traían la circuncisión y la circuncisión fue hasta este sacrificio perfecto. Entonces, antes de Cristo y después, antes de Cristo circuncisión y después de Cristo incircuncisión. También le dijo evangelio de la gloria, evangelio del reino de Dios, ¿sí? El misterio oculto. ¿Entiende? Que hay una partición de las cosas, porque lo que es anterior caducó. ¿Con qué caducó? Con un derramamiento de sangre en este sacrificio. Pero le tengo una buena noticia. A usted le dijeron que era pecador, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Verdad? ¿A quién aquí le dijeron que no era pecador, sino que era santo? Todo, ¿verdad? Bueno, el que le dijo eso opera en la mente inicua. ¿Mente qué? Inicua. Cuyo advenimiento es el pecado y la perdición. Ser hijo de perdición. ¿Ser hijo de qué? Perdición. De perdición. Ser hijo de perdición. ¿Qué le han dicho a usted de la cruz? Que en la cruz se nos fueron perdonados todos los pecados. Pero hay algo más profundo ahí. Dice que fueron destruidos para siempre. Amén. ¿Sabe qué también dice? Que se llevó todas nuestras enfermedades en la cruz. Ahora, si Jesucristo, el verdadero, el que murió en la cruz, ¿sí? En los días de su carne, para resucitar en un cuerpo molecular espiritual, incorruptible, dice que se llevó las enfermedades. ¿Usted cree que él resucitó con enfermedades nuevas? No. Se las llevó. Entonces, ¿usted por qué piensa que la gente cree en la enfermedad y los hospitales están llenos? ¿Por qué usted piensa que si en la cruz fue destruido el pecado para siempre, por qué usted iba a las sinagogas de Moisés o de Satanás y le decían que usted era pecador, una llaga podrida y un trapo de inmundicia? ¿Por qué le dicen
Satanás anda como león rugiente, hay que liberarlo. Pase para el frente, le ponemos la mano para hacerlo esclavo de la carne que lo toca y usted corra como un borrego cuando le digan. ¿Está entendiendo qué significa el engaño de ver a Dios por afuera? Ese es el engaño. ¿Quiere salir del engaño? Usted mismo tiene a Jesucristo en sí mismo. Y si lo forma, que ella está formado en usted porque ya lo habita la plenitud, déjeme decirle que usted se convierte en ser uno con Él. Y usted deja de tener deseos engañosos, deja de tener mala conciencia y usted no es los santos que hoy le están yendo a poner velas, ellos, sino usted que ha aprendido que usted es la misma identidad celestial de Jesucristo. Usted una cédula de ciudadanía terrenal le dice que es venezolano, le dice que usted tiene un límite y que aquí vivimos más o menos a 100 kilómetros de la frontera, ¿sí o no? Y que hay una línea limítrofe y usted allá se tiene que identificar con otro papel, ¿verdad? Pero en Dios no es así. En Dios hay una sola ciudadanía, hay un solo reino, hay un solo rey. Y todo es de todos. Amén. Todo es de todos. Esta es algo simbólico como de una casa, sí, porque casa somos nosotros, de Dios. Amén. Pero esta también es su casa. Está a su servicio porque entendemos que todo es de todos. Imagínese la frustrada que se pega a usted que le digan que nada es suyo, como le dice el sistema económico. Y uno se la pasa envidiando el que más tiene, ¿no? ¿Cuándo saldré pobre? Señor, ¿y por qué hay pobres? ¿Le quiere que le diga algo? No hay pobres. Hermano, ¿cómo a decir eso? Y casi ni llego. Pobremente sí. Escúcheme. A Pablo lo engañan y le dicen, Pablo, tienes que procurar ayudar a los pobres, ¿verdad? ¿Y sabe qué le revela Jesucristo después? Yo me empobrecí, o sea, yo soy Dios, me metí en un cuerpo de humillación, haciéndome pobre para hacerlos ricos a todos. Para enriquecer. Entonces, ¿hay pobres? No. No hay pobres. Gloria en Cristo. Porque el que tiene a Cristo lo tiene todo, hermano. ¿Sabe qué? Usted vive en la manifestación de las bendiciones que dice Efesios 1:3. Bendecidos con toda bendición. En otro lugar dice de la vida y de la piedad. O sea, de la piedad, su vida espiritual, y de la vida, sus cosas cotidianas. Hermano, pero nos bloquearon. Hermano, la gasolina, hermano. ¿Sabe qué, hermano? Eso no es su proveedor. Su proveedor tiene todo. Lo tiene todo. Así es. Su proveedor tiene todo. ¿Sabe por qué no lo manifiesta? Porque usted se la pasa pidiendo. Sí. El que pide no sabe lo que tiene. El que busca a Cristo por fuera no sabe que lo tiene adentro. ¿Quién encuentra algo que ya tiene? Amén. ¿Quién manifiesta algo que ya se le fue dado? A usted ya se le fue dado todo en Cristo. ¿Qué se le fue dado? Todo. El Evangelio de la gloria de Cristo le dice que Satanás no existe, o sea, usted no tiene enemigos. Lo que tiene que salir es de la ignorancia e ir al conocimiento pleno. Así es. Para que usted manifieste la plenitud que lo habita, que se llama Jesucristo. Y lo dice claramente, ¿no? Y el que fue, ¿cómo es que dice cuando estaba en la cruz, en esa presencia que dice, y el que tenían, ¿verdad? El que tenían, el destructor, fue destruido. Destruido. Voy a hablar de esa palabra y porque fue mi hermana la destruido. está citando. Sí. La palabra Y destruido. lo dice justamente en la cruz. Mire, O sea, esto me ayudó mucho para que el Espíritu me pudiera enseñar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted tiene que pasar a ser enseñado por Dios mismo. Amén. ¿Sabe por qué Pablo le dice refiriéndose a Juan, a Santiago, a Pedro, la columna, los de reputación, los que se jactaban de ser algo? Les dice, nada me enseñaron. Uy, sí, así le dijo ¿Sabe por Pablo qué? a ellos. Porque a Pablo le enseñaba a Jesucristo resucitado en toda su gloria. Amén. ¿Quién puede enseñarle a usted si Jesucristo mismo le enseña? Amén. Nadie le puede enseñar. Ahorita usted no está aprendiendo. Diga, yo estoy recordando. Yo estoy recordando. El Espíritu dice que nos recordará todas las cosas. A mí me la está recordando, me la recordó. Y yo, hermano, quiero compartir eso porque no es mío. Amén. O sea, me pertenece, pero no es solo mío. Amén.
es de cada uno de ustedes. Romanos 6:6 dice que el hombre de pecado fue destruido. El hombre de pecado fue destruido. ¿Qué le pasó al hombre de pecado? Destruido para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. ¿Qué significa para siempre? ¿Que está ahorita? No. Entonces usted no es pecador. Y lo dice, ¿y con qué dice? El hombre, dice, y el único enemigo, creo que decía, ¿verdad? Fue destruido para siempre. Destruido para siempre. El único enemigo que tenía. Hebreos 2:14 dice, Hebreos 2:14 dice, y los hijos, ¿quiénes? Los hijos. Diga yo. Nosotros. Antes de participar de carne y sangre, diga, antes de tener este cuerpo, Antes de tener este cuerpo, yo soy hijo. claro que sí. Antes de tener este cuerpo, yo soy hijo, porque usted es hijo desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cuánto tiene el mundo? Viejito ya, ¿no? ¿Verdad? 2000 y de- Usted es más viejo. ¿Sabe por qué Jesús dijo, Abraham habló de mí? Porque él entendía lo que usted hoy está recibiendo, pero lo entendía porque lo practicaba. Sí, Lo había llevado a la perfección. Y luego dice, antes de Abraham yo soy. claro. O sea, se puso todavía más atrás y le dijeron, tú no llegas a 50 años y vienes acá, no, abuela. Porque él no hablaba del cuerpo de carne, él hablaba de nuestro verdadero cuerpo. Este es un cuerpo que tiene un uso. ¿Sí? Un uso que había sido programado con el espíritu del mundo. Porque el espíritu del mundo te dice, si no te vacunas te mueres. Y usted lo primero que hace es condicionar a sus hijos apenas nacen en vacunarlos. Al año otra vacuna, a los 2 años otra y a los 5 termina la otra. Porque usted lo programaron, porque si no se vacuna se muere. Váyase para una tribu indígena en el monte. ¿Cuáles vacunas le ponen? ¿Por qué? Porque el mundo tiene una programación. ¿Tiene una qué? Programación. Usted aprendió a mentir cuando usted veía que se llegaba el cotero y su papá decía, no, no está. O lo mandaban a usted a decir, dígale que no está. Mi papá dijo que no estaba. ¿Entiende? Y desde ahí usted creyó que eso era habitual. Pero usted, cuando todo aquel que nace después de la cruz, nace perfecto, nace sano, nace siendo Dios en sí mismo. Hermano, ¿usted cómo va a decir eso si los niños nacen con el pecado original? Esa es la mentira de toda la religión. Porque ¿dónde quedaron los pecados eliminados? ¿Para cuándo? ¿Para siempre o mientras que usted está en misa? Para siempre. Entonces, ¿le han mentido o no? Sí, Cuidado, tumban. Somos perfectos. ¿Cómo somos? perfectos. Entonces, cuando usted le pregunte, ¿usted peca? Usted va a decir, ¿qué? Yo no peco, yo soy perfecto. ¿Sabe qué, hermano? Ahorita de pronto usted no se lo cree. Pero el espíritu que está en usted, que es su verdadera identidad, sí me cree. Porque él no se niega a sí mismo. Los santos no son los que nos dijeron que le teníamos que ir a poner vela. Los santos somos nosotros. Por eso todas las cartas de Pablo, del apóstol, nuestro apóstol, valga la redundancia, porque usted no es judío. Ni usted es judío. Usted salió del pueblo gentil, ya no es gentil. Pero para darle una identificación de que no nació en Israel, usted le pone gentil. ¿Sí? Entonces su apóstol se llama Pablo. Y él dejó el fundamento en 14 cartas de Romanos a Hebreos. Y el misterio está ahí oculto. Y yo le estoy hablando misterio. Yo no le estoy hablando liturgia. Yo no le estoy hablando culto. Yo no le estoy hablando teología. Porque esa es la basura o el estiércol que Pablo dijo que tenía por basura, que fuera del cuerpo. ¿Pablo qué era? Teólogo, abogado de la ley, doctor de la ley, doble ciudadanía. Que era como tener usted ahorita la cédula gringa y de pronto así como la española, que usted diga, ¡ah! No me para nadie. Y dijo él, lo tengo por estiércol porque mi ciudadanía es del cielo. Y todo eso para mí es estiércol. Todo eso para mí es estiércol porque yo quiero ganar el conocimiento de Cristo. ¿De quién? Entonces le invito a que tenga por estiércol todo lo que el apóstol tenía por estiércol.
Él consideró que lo que había aprendido, y él era la que aventajaba a todos, era candidato a sumo sacerdote de la tierra. Y dijo, todo lo tengo porque me engañaron. Después de la cruz, lo que era verdad pasó a ser mentira. Por eso yo perseguía con la mentira creyendo que era la verdad, pero me encontré con el Señor. Y me bajó el caballo, o sea, me bajó el orgullo, de la prepotencia, de lo que yo me creía, y me dejó ciego. ¿Quién puede estrellarse con Dios y salir ileso? Nadie. Nadie. Qué maravilloso, ¿no? Qué importante saber que todo lo que nos habían enseñado es estiércol. ¿Y sabe por qué? Digo la palabra original como dice el verso originalmente. El traductor de la Reina Valera le haría como pena. Ay, no, esto es una palabra muy fuerte. Pongámosle basura. No, la basura es lo que usted bota por fuera, pero el estiércol es lo que bota Por dentro. Ay, papá, es importante esa palabra. Aunque no sea muy jocosa para hablarla, pero es importante porque es lo que está dañando el cuerpo de Cristo. ¿Qué está dañando el cuerpo de Cristo? Que le diga que usted es pecador, que una llaga podrida, un trapo de inmundicia, que Satanás anda como león rugiente, sabiendo que eso lo hace enemigo de la cruz. O sea, eso lo enseñaron los apóstoles de la circuncisión, Pedro, Juan, Santiago, Judas, que son los enemigos de la cruz, que Pablo les habló claramente. Los de la circuncisión, que enseñan vanidad, las terenitas. son contumaces y todo lo hacen por ganancia deshonesta. Entonces, cuando ellos decían pongan todos los pies a los apóstoles, se desviaban los fondos. ¿Dónde más habla de dinero que ellos recaudaban? Le tenían que dar todo. Es más, mire esto, mire esto, mire esto. El Espíritu es santo, ¿verdad? Sí. Un Espíritu Santo te puede matar. Les voy a decir una locura que me ocurrió. Porque el Evangelio es locura. La locura de Dios, diga, la locura de Dios. Yo soy y entiendo la locura de Dios. Ananías y Zafira Se lo desamarro. caen muertos porque se quedaron con un pedazo de la venta de la casa. Porque no se sujetaron al régimen de Pedro para que entregara todo. Terminaron muertos. ¿Dónde está el perdonar, hermano? 70 veces 7. No, ellos están pidiendo ayuda No, porque ellos se... pero tienen que darnos todo. Claro, había vendido las barcas. Tocaba producir. Ahora, ¿cuál sistema se le parece a ese? No el sistema religioso donde lo amenazan a usted. No lo matan, ya no lo matan. No le pasa como Zafira a Ananías, no lo matan, pero ¿sabe qué? Lo amenazan. No va a entrar al reino. Si no diezma, no entra al reino. Si no trae, no entra al reino. Si no pacta con Dios, Dios no le va a hacer. Brujería se llama. Encantamiento. Porque haga de cuenta un brujo, que no existen, ¿no? En Cristo no existen. Existen para los que creen en ellos. Y es un engaño, una mentira. Pero usted va donde un brujo y le dice, usted tiene esto, le vale tanto. ¿Sí o no? Usted va a un culto religioso o a una liturgia religiosa y le toca sacar y mantenerlos. La religión es el opio del mundo que usted lo mantiene con su dinero. Pero quítele el dinero y verá que se quita la religión de la tierra. ¿Cómo comen? ¿Cómo tienen esos castillos de oro allá? ¿De dónde llega el dinero? De su bolsillo. ¿Ustedes creen que ellos no vieron la oportunidad de negocio cuando Pablo les habló el evangelio de la gloria en privado? Papito, aquí estamos reinando. Pero eso Dios lo destruyó en espíritu y lo va a destruir físicamente. ¿Por qué? Porque diga, estamos entendiendo Estamos entendiendo que la verdad que la verdad es que Cristo es que Cristo soy yo mismo. soy yo mismo. Si usted lo forma, ¿en qué se convierte? En lo que forma. Qué bonito, ¿eh? Maravilloso, ¿no? Mire esto. Pablo acusa a los apóstoles y dice, estos grandes apóstoles vienen hablando de otro Jesús, vienen enseñando otro
Jesús. Ellos venían enseñando el Jesús que habían palpado, que habían visto sus ojos y todo lo concerniente a Jesús por fuera. ¿Qué es el engaño? El engaño es la ley de Moisés, que Dios la llevó a la cruz y la destruyó y estableció la ley eterna que ya teníamos desde antes de la fundación del mundo, que es la ley del Espíritu. ¿Sí? Luego decía que recibían otro evangelio. A recibir otro evangelio era la circuncisión, o sea, otro espíritu de enseñanza. ¿Otro qué? Espíritu. Y yo quiero que note eso. Aquí estamos enseñando o estamos hablando del espíritu de enseñanza del apóstol Pablo, que es el evangelio de la incircuncisión, el evangelio de la gloria de Cristo, el evangelio de la revelación de la gloria de Cristo que le fue dada en el tercer cielo. ¿Por qué? Porque nos mandaron a enseñar o a edificar sobre el fundamento que está puesto por el apóstol Pablo, y el fundamento es Jesucristo resucitado. ¿Jesucristo qué? Resucitado. Porque después de la cruz, ¿resucitó o no? ¿Sí? Y Él resucitó y todos en Él. O sea, resucitó Él como cabeza, rompe el vientre de la tierra como cabeza y luego pasa el cuerpo, pasa usted y paso yo. Entonces, cabeza y cuerpo es lo mismo o separado. Por eso es que somos un solo espíritu con Él, porque somos el mismo. Somos su identidad. Somos su identidad en gloria. Somos Jesucristo, hombre en la tierra. No, hermano, pero yo me llamo Edson. Este es un nombre que tradicionalmente lo formó en un engaño fuera de Dios. Jesús es nuestro hermano. ¿Sabe qué? Él dijo, hermanos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sabe qué no dijo? Mis súbditos. Hermanos. Es tremendo. Yo aquí a los hermanos les digo, cuando ya tengo confianza, no me diga pastor, no me diga ni hermano. Somos hermanos. Ese es el título más grande, hermano. Antes de la cruz. Antes de la cruz dijo amigo, pero después de la cruz, con usted, con el espíritu del Dios viviente en usted, usted es el mismo. Entonces todos somos hermanos, somos un mismo cuerpo, una misma medida. Por eso no hay jerarquías. Somos una misma medida. Yo no soy mayor aquí que nadie, pero los veo a ustedes como mayores, como superiores. Usted no es mayor que yo en mí en nada, pero cada uno tenemos que vernos como superiores. ¿Por qué? Porque eso es perfeccionar a los santos. ¿Eso es qué? ¿Sabe qué? Le voy a derrumbar un esquema que tienen los creyentes a veces. Que el que habla es más santo que yo. Entonces, porque habló, porque se tiró ¿sí? Una intervención ahí adelante de todos, entonces es más santo que yo. No, hermano, todos somos santos. A los santos, dice Pablo, a los santos que están en Gálatas, a los santos que están en Efesios, a los santos que están en Táchira. Somos santos. Y si usted es santo, yo le veo alguna imperfección. No, porque lo estaría conociendo según la carne. Pero usted tiene que saber que tiene que vivir según el Espíritu. ¿Sí? El Espíritu, porque el que vive en el Espíritu no tiene ninguna condenación. Entonces, ¿de qué se trata el engaño? De condenarlo. ¿Qué es lo que le dicen a usted? ¿Que va para dónde? Si peca. ¿Eso cómo se llama? ¿Salvación o condenación? Entonces el engaño es que lo condenan. Aquí le estamos diciendo que usted es salvo, siempre es salvo. ¿Por qué? En la cruz sucedió algo maravilloso. Jesucristo mismo le llamó el sacrificio perfecto para siempre. ¿Cómo le llamó? El sacrificio perfecto para siempre. Jesucristo le llamó así, pero ¿sabe cómo le dice a la religión? Que él fracasó porque el pecado sigue vigente. Hacen nula la cruz. Imagínense, Dios mismo dice que fue perfecto y la religión dice que no. Ya sabemos quién habita en esa sinagoga, ¿no? Miren, una enseñanza de circuncisión. Mire esto. Adán, ¿sí? ¿Quién? Que fue el primer hombre. ¿El primer qué? Hombre. Jesucristo
El postrer, Adán. Yo le digo el verdadero Adán. ¿Por qué? Adán, ¿sí? Jesucristo dice, yo vi caer a Satanás como un rayo. ¿De dónde cayó Adán? Diga, de la gloria de Cristo. Adán cayó del conocimiento pleno de Jesucristo. Entonces, si Jesús vio, dice, la muerte entró por un hombre, ¿Adán era hombre? Toma. ¿Sí? Entonces, Jesús ¿a quién veía caer? Mamá. Al hombre. A Adán. Entonces, ¿Adán quién es? Al hombre. Satanás. Satanás. Porque lo condenó a usted. ¿Usted vio la cara de Adán? Usted le dijo a Adán, desobedezca. Tu hijo. Pero él sí lo hizo usted culpable. Bueno, hasta antes de la cruz. Como usted nació después de la cruz, ya no es culpable de nada. Porque aquí hubo un precio que se pagó. ¿Hubo un qué? Un precio. Y usted nace de aquí para allá limpio, libre. Lo que pasa es que nace una cultura de un mundo que le dice que hay pecado, que hay maldad, que hay demonios, que Satanás es el que gobierna esta cuestión, pero no le dice la verdad que dice el Espíritu, que Satanás fue destruido para siempre. ¿Sí? Ayer hablé con alguien que llevaba un bebé como de 4 meses y dice, él nació con el pecado original. Yo le dije, ¡cállese! ¿Ya lo va a condenar? Así no es que la religión te dijo que nacieron tus hijos y que naciste tú. Y Jesús dice que de ellos ya es el reino, que no tienen que esperar lo que ya es de ellos. Y vienen estos mentirosos, blasfemas, apóstatas que han compartido toda esa maldad en la tierra a contaminar el cuerpo de Cristo. ¿Usted cree que un niño, ni usted, teniendo el tamaño que tiene y la edad que tiene, está condenado por Dios? Porque usted es perfecto, solo que no se ha conocido como Dios. Porque en Atenas, Pablo dice, les vengo a hablar de Dios no conocido, del Dios no conocido. ¿Saben por qué? Porque ninguno de ellos sabía que Cristo estaba en ellos. Y el Dios no conocido es usted mismo, solo que tiene que ir adentro de usted. Usted no necesita maestro, usted no necesita de mí, de este velo. Usted necesita caminar hacia adentro. Esa procesión que están haciendo por allá en idolatría, la necesita hacer internamente. Porque hay que rasgar el velo de la carne y conocerse en el camino nuevo, el cual nos abrió Jesucristo por medio de romper el velo que es su carne. Ese es el camino nuevo. Si usted lleva a sus hijos, en vez de decirle, mire, estudie para que sea alguien en la vida, dígale, tú eres hijo del Dios viviente. Y ese es el título más grande de la tierra. Tú ya vienes siendo Dios caminando en cuerpo en esta tierra, pisándola para que se santifique, hablándola para que muchos se conviertan en Cristo. ¿Cuándo va a pecar su hijo? Educado de esa manera, según Dios, la superraza. Bueno, Dios se metió en el vientre de una mujer a la cual no sabía estos misterios, pero hoy se los estamos revelando, porque ella está en una nube de testigos, de ángeles, de millares de ángeles que están aquí reunidos con nosotros, porque la palabra no le fue a los ángeles, la palabra le fue a los hijos de Dios para que se la revelaran a los ángeles, los que no tienen ahorita cuerpo físico. Ellos están siendo enseñados desde Adán hasta hoy. Les estamos enseñando la revelación de la gloria, de lo que es las palabras inefables del paraíso. Y eso no es poca cosa. Por eso usted tiene una fuente inagotable. Amén. Por eso la renovación de la mente es continua. Por eso yo no vivo pendiente de qué como, qué recibo, qué vendo, qué hago. Yo vivo pendiente de tener todo por estiércol y ganar el conocimiento de Cristo, porque ahí no me hace falta nada. Amén. ¿Sí ven? Y cuando yo le digo esta locura, porque es una locura, ¿por qué? Porque usted ha venido programado por un mundo donde le dice, estudie para que sea alguien. Y eso no lo dice el mundo, lo dicen en su casa. Pero como en la mente del mundo se metió a todos los hogares de la tierra, ¿sí ven? Sea alguien en la vida, resulta que usted es la misma vida.
Ah, por eso esto no se trata del mal y del bien, esto se trata de la ignorancia y del conocimiento de la gloria de Jesucristo resucitado, predicada al apóstol, el cual escribió los misterios ahí para que usted hoy edifique encima de eso. O sea, Pablo dijo, y los que todavía tienen algunas cositas con los pecados y los deseos engañosos, edificar encima es decir esto: ninguno de nosotros tiene deseos engañosos, tiene pecado y tiene mala conciencia. Habrá alguna ignorancia, pero vamos a salir de esa ignorancia. Sí, amén. Sencillo. Eso significa edificar encima. Pablo dijo esto: a mí me azotaron 4 veces más que al Señor, y a eso le llamó cosas mayores. ¿Sí ven? Pero ahorita el sistema de la religión le llama cosas mayores tener plata. Alguien le oí un día que dijo que fue a visitar el Vaticano, ¿no? Y le dicen, ya no podemos decir como Pedro, no tenemos oro ni plata, ahora mire, techo de oro, puertas de oro, todo, sí, pero ya no tenemos lo que funcionaba cuando ellos estaban antes de caer en la mentira, lo que funcionaban ellos. El poder del Espíritu, la palabra del Evangelio de la Gloria. ¿Está entendiendo? Amén. Me gustaría que sepa que eso ya está en nosotros. Amén. Amén. Simplemente estamos sacándole un virus al decodificador que es la mente. Y Amén. estamos llevándola a la renovación del espíritu. A la renovación del espíritu, porque su masa encefálica, que es carne, ¿sí? Que es como más blandita por allá. Una vez vi una película de Indiana Jones y que comían los sesos de los simios. Pero era una película. Eso es carne, y su cuerpo va y se lo comen las hormigas, y usted se vuelve abono orgánico y se lo echan a la planta y usted genera más vida. ¿Sí? Pero lo que queda es el espíritu de la mente. El que muere sin renovar el espíritu de la mente pasa a la nube de testigos. Mire, una nube no es totalmente transparente, ¿verdad? Tiene un estado gaseoso, ¿sí o no? Claro, sí. Un estado gaseoso que usted no puede ver a través de la nube. Entonces todo el que entra a esa nube no tiene conocimiento pleno. Usted, en revelación de lo que está oyendo, cuando lo hable, ellos lo oyen y se aclara esa nube. Esa es la nube de la presencia de lo que es Jesucristo en nosotros. Qué tremendo, ¿no? Entonces ya vino. ¿Dónde está Cristo? Entonces ya vino, hay que seguir esperándolo. Y si está en nosotros, la esperanza se acabó, porque la esperanza era Cristo en nosotros, pero ya está en nosotros. Se acabó la esperanza y pasamos a vivir la realidad. Entonces cuando le digan, hermano, Cristo viene pronto, no, ya vino. Yo soy. ¿Qué? ¿Usted no se llama Diana? No. Diana no existe. Diana, Jesús vive. Diana Jesús ya, vive. ¿Sí? ya le dieron matarile. Ahora es Cristo en Diana. En todo. No, ahora es Cristo. Ya no existimos nosotros. Sí, así es. Ya no existe otra identidad. Claro que sí. Somos esa identidad poderosa, divina. Entonces, quisiera cerrar con esto. Diga, de la misma manera, diga. De la De la misma misma manera. manera. Si se cambia la manera, Si se cambia la manera, ya no es la misma manera. ya no es la misma. ¿Verdad? ¿Sí? Vuelvo a decirlo, de la misma manera. De la misma manera. Si se cambia la manera, Si se cambia la manera, ya no es la misma manera. Entonces es mentira. Diga, entonces es mentira. entonces es mentira. Ahora, antes de la cruz, Adán lo destituyó, ¿verdad? Al hombre, destituyó al hombre. Lo condenó. ¿Lo qué? Porque a todos los puso en pecado, por ende todos estaban muertos. Y Jesús miró y dijo, no hay ni uno justo. ¿Ni uno qué? Justo. ¿Verdad? Claro. Porque si había un justo, ¿para qué venía el justo? Lógico, entendible. Dios es sabio. Si no había ninguno justo, pues venía el justo y redimía a todos los que iban a ser llamados a ser justos. ¿Sí? Si hubiera alguien que no hubiera cometido pecado, por eso Pablo dice, yo según la ley irreprensible, pero no perfecto. Por
Por eso no dice perfecto según la ley, que la ley no perfecciona a nadie. ¿Sí ve? Él se cuidaba de, no me siento porque peco, no voy allá porque peco. ¿Sí? Trataba de Les voy a decir cumplir. algo. Ojalá esto quede fuera de cámara. Pero usted tomó un ponchecito al llegar, ¿verdad? La mente, ¿quién lo cuestionó en la mente? ¿A quién cuestionó eso en la mente? Uy. Bueno, eso se llama religión. Ay, a mí no. Ahora, ¿Quieren? Adán. Tráigame. Tráigame. Eso es. Eso es. Mire, Adán, ¿usted vio a Adán? ¿Usted lo vio? No. ¿Usted Ay, la lo vez vio pasada pecar? era morcillita chiquita. Usted lo vio desobedecer, pero él sí lo condenó. O sea, usted no lo conoció, pero él sí lo conoció y lo condenó. Ahora, él lo entregó a muerte. ¿A qué? Y después de Jesús, el postrer Adán lo entregó a vida, de la misma manera. Usted estuvo ahí en la mente de él, muriendo. Entonces usted es santo. Porque si Adán lo condenó y Cristo le dio vida, ¿qué lo hizo? Diga, con un solo sacrificio me hizo tiempo pasado perfecto para siempre. Murió todo pecado. Todo pecado. Usted el que ve pecando vive en deseos engañosos porque no tiene la revelación que usted está teniendo hoy. Por el desconocimiento. O sea, por la ignorancia. ¿Por la qué? Por ahí dice que durará la tierra oscura 3 años. ¿Cuántos? Sí. Según el tiempo dice que un día son 1000 años. ¿Sí o no? Para Dios. ¿Estamos en qué año? Tiene casi 3000. Le voy a explicar. Casi Le voy a explicar. Estamos en el Ya día pasó el 2 y primer día. medio. 1000 años. Ya Pasó el pasó. 2000. Y estamos en el 3000. ¿Por qué? Estamos casi en el 3000. Porque comenzó el 2001 y Claro. comenzamos a recorrer los primeros días del tercer día. ¿Y sabe qué dice un salmo? Los primeros días, ¿sí? Las primeras horas del tercer día, en las horas de la mañana, yo quitaré la maldad de mi casa. ¿Qué le está diciendo el Espíritu? Que usted es perfecto, que usted es santo, que no tiene maldad, que usted es un espíritu con Dios y el que anda en Dios no tiene condenación. Entonces usted sale de los deseos engañosos, de la mala conciencia, y el que anda en el Espíritu no tiene condenación. Entonces se cumple la palabra. ¿Por qué? Ni somos condenados nosotros, ni tenemos por qué condenar a nadie. Condenar a O nadie. sea, al contrario, verlos a todos como nos vemos a nosotros. ¿Sí? O Y como dice, Dios tengan paciencia. Aunque Pablo, en un momento donde el apóstol del amor dijo, no, pero es que eso que está pasando ni aún los gentiles lo hacen. Vamos a entregárselo ahí para que le salve su alma. El apóstol del amor, porque él sabe qué, él sabía que Dios no hace excepción de personas, pero cuando vinieron estos engañadores le dijo, ojalá se mueran, porque Ojalá se Dios mutilasen. sí hace excepción de espíritu, porque dice probar los espíritus, Sí. y el espíritu de Dios es la incircuncisión, el espíritu de la enseñanza del error es la circuncisión. Juan, Judas, Santiago, Pedro eran los contumaces, los que trajeron la apostasía, los hijos de perdición, que engañaron no solo la iglesia de ese tiempo, sino toda la tierra. Por eso toda la maldad que hay es producida por la enseñanza de error de ellos, porque usted nace diciéndole, tiene el pecado original, por lo tanto, No, y aparte usted nace diciéndole que, o sea, que los apóstoles, o sea, teníamos que seguir a los apóstoles. Ellos, de hecho, porque habían tantas polémicas. Ay, yo soy de Pablo, yo soy, pero no, en esas porque polémicas, no se ve la carne. Por en eso esas yo polémicas, claro. le aclaré que vemos el espíritu que operaba en Claro. Pablo, pero el espíritu que operaba en Pedro era otro. Otro totalmente. Pablo lo diferente. dice, ellos vienen trayendo Sí, otro Pedro. evangelio, otro Claro. espíritu y otro Jesús. Y Pedro vio a Jesús con sus ojos, Pero lo ¿cómo tocó, se lo compartió con él, comió con Entonces, él. Entonces eso el es, engaño- confunde El engaño es que ellos lo vieron por fuera y lo enseñaron a usted a que lo viera. por fuera. Por eso usted salió del sistema religioso de Babilonia. Y Amén. tiene que sentirse gozoso, hermano. Hay millones y millones y millones de personas en ese sistema engañados. Y usted es el grupo que Dios dijo, voy a sacarlo y voy a revelarme a cada uno de ellos. Amén. Igual le dijo, yo no morí por vosotros, morí por vosotros. Claro, porque es que no hay,
después de la cruz no hay dos identidades. ¿De qué nos salvó Dios en la cruz? ¿De qué nos salvó Dios en la cruz? De pensar que estábamos separados de Él. Porque le dice, somos uno solo. Yo sé también. Mire, donde Pablo dice, Dios es uno. Él estaba diciendo así, Dios es uno. Uno mismo. ¿Es el tuyo? Aquí. Esa es la revelación de que usted es el Dios no conocido, porque no ha... Por eso, ¿y Cristo quién es? Dios. ¿Y dónde está Cristo? Entonces, ¿usted quién es? Entonces, ¿usted quién es? Usted es Jesús, hermano. No lo dude. Esa es la revelación de la gloria. Aquí está el vestido. Usted es el mismo porque usted ya no vive. No hay más vida después de la cruz, sino la vida que está escondida con Cristo en Dios, Jesucristo mismo. Y si usted ya no vive, ¿usted quién es? ¿Por qué respira? Diga, porque soy Jesús. ¿Entendemos? Esos son misterios. Por eso le digo que hoy era importante que nos viéramos. Por eso dice, por cuanto todos pecaron, todos quedaron destituidos de la gloria de Dios. ¿Hasta dónde? Hasta la Ay, gloria. no mames. Pero entonces, Después de la cruz, de pero la misma igual, manera. de la misma manera, pero ahora es Jesús. O sea, De la Cristo. misma manera, Jesús te dio su mismo espíritu para hacerte Él mismo y usted no tiene pecado, no tiene maldad. Usted es santo, usted es perfecto. ¿Qué tiene que hacer? La programación que le dio el mundo antes de conocer esta verdad, tiene que sacarla porque son malas costumbres, mala Claro. conciencia y deseos engañosos. Se aparece una enfermedad en su pierna. ¿Es verdad o es mentira? Es mentira. Hermano, pero se me va a caer. Es mentira. ¿La cruz se llevó la enfermedad o no? Se llevó la enfermedad. Entonces, ¿por qué aparece? Diga, porque yo creo un engaño. Porque cree en un engaño. El que ignora cree un la engaño, verdad. crea el engaño en la mente. Claro, todo Todo lo lo que que creemos. vemos no es. Y Y usted se cuando tiene usted que cree, convencer y establecer Sí, que porque usted todos en el tiene creer. la vida de Jesús. Dice, para que también la vida de Jesús se manifieste. No hay ¿Cómo que, dice? exacto, no hay que Para darle- cerrar con esto. Exacto. Para que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. ¿Para qué dice? Para que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Entonces, ¿Jesús es enfermedad? No, Bienvenido a la vida. es que él lo dijo. No hay si enfermedad. puedes creer, verás mi gloria. Si puedes creer, Verás mi gloria en ti. por eso. O sea, Eso es. ¿Sabe qué? Y la vemos. Dice así. Que es dice que que todo la vemos. es, todo es Mirándonos ignorar como la es. Mire, mentira. mire. Ignorar la mentira. Digamos que este es un espejo. Mirándonos a cara descubierta, de gloria en gloria, hasta ser la misma imagen Hasta hacer la misma y imagen. semejanza La plenitud de Dios. Ujú. Entonces usted forma ¿a quién? A Dios manifestado en este cuerpo que ahora es espíritu. Diga, ahora después de la cruz Ahora después de la cruz, me conozco Me conozco como espiritual. como espiritual. No. Porque Pablo dice nosotros los espirituales, pero él estaba en un cuerpo de carne, pero usted va a los átomos de su carne y le dice que son vacíos de aire, esos son espíritus. Neuma, espíritu. y a Eso es Dios. Cristo ya él no Ese lo es el conocía ADN de Dios en en todo. carne. Entonces, de la misma manera, como usted era muerto, ahora es vivo y perfecto. No, pero hermano, usted es vivo y perfecto, porque es de la misma manera. Si lo ponen a hacer ayunos, vigilias, que si lo ponen a caminar de rodillas, yo una vez esto para pasar el año caminé de rodillas. Y ¿Para lo pasar perdí, el ¿no? año? Y lo perdí.